Gran ejemplo nacional, la actitud de los rieleros, se están sacudiendo el yugo de sus líderes rastreros, decía Demetrio Vallejo. Nosotros estábamos desesperados porque teníamos varios tiempos ya sin recibir aumentos de nada, vivimos con un salario. Fue Demetrio el elegido para encabezar esa lucha. Veían un grupo de jóvenes y hombres en la calle, los separaban los soldados porque pensaban que estaban preparando algún movimiento contra la empresa, ¿verdad? Fuimos un grupo de compañeros pues, que propiamente salimos al frente para que el movimiento, la huelga, pues no se efectuara, que no se parara la línea. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Gran ejemplo El nacional. grupo de El Hidalgo 96 ya existía. Rieleros se están sacudiendo el yugo de sus líderes rastreros. Tenía una lucha encarnizada contra el 14 de octubre. La lucha, básicamente los principios que sustentaban era establecer la democracia en el sindicato. Muchas secciones, como todo el tiempo, no estaban de acuerdo con la política nacional, pero los gobiernos de los estados, por el corporativismo, el sindicato pertenecía a un partido político, el sindicato a nivel nacional, los gobernadores, también a ese mismo partido, obligaban a los directivos de las secciones de los estados a seguir los pasos de ellos. Y la pugna entre los trabajadores se fue ahondando. Cuando se estalla el primer paro, que fue el 26 de junio de 1958, esta gente, estas dos corrientes, se resistían a secundar los paros, pero ante el empuje del grueso de los trabajadores, pues tuvieron que sumarse. 350 pesos, dijo Demetrio Vallejo, o nos vamos a la huelga. Antes del movimiento de 1958, del movimiento vallejista, la situación económica de la familia ferrocarrilera era una situación muy precaria. Se tenía sin recibir ningún aumento de sueldo desde el periodo de Miguel Alemán. Entonces, siempre se estaba argumentando, ¿verdad?, la falta de recursos, y siempre se ponía el pretexto de que no se podía complacer a un grupo de trabajadores en detrimento de los intereses de la patria. Lo que nos sonaba a muchos de nosotros, pues demagógico aquello, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque consideramos y seguimos considerando que nosotros somos la patria, somos parte de esa patria, ¿verdad? Nosotros estábamos desesperados porque teníamos varios tiempos ya sin recibir aumentos de nada, vivimos con un salario. Bueno, pues en aquel tiempo teníamos un sueldo, pues se puede decir muy bajo, ¿no? Empezó el señor Vallejo su movimiento, todos nos adherimos al movimiento, todos parejos, se ganó el movimiento. Nos dieron los aumentos, seguimos viviendo muy bien. Fue cuando empezó ya a ver la costumbre de extraer material, se extraía material de los ferrocarriles, que los tornillitos, que las maderitas, lo que fuera.
Y muchos compañeros vendían afuera el material para hacerse vestir. Entonces la situación era muy difícil. Una vez que se da el movimiento y se logra la conquista de las peticiones que se hicieron, bueno, yo no voy a decir que el tren de vida ya fue excelente, pero sí mejoró muchísimo, ¿no? Se lograron muchas cosas, desde luego. Mira, anteriormente no teníamos los trabajadores, más que el puro trabajador servicio médico, la esposa no, la familia tampoco. Las incapacidades las daba el departamento médico de ferrocarriles. Teníamos un cuerpo de médicos, de enfermeras, hospitales propios de ferrocarriles. Y desgraciadamente, pues ahí estaba la iglesia Hermanos de Lutero, porque las incapacidades laborales, o por edad, o por incapacidad física, las daba el departamento médico de ferrocarriles, pero era el patrón. Nomás que imagínate, lógicamente, era muy difícil lograr, rebasando los 89 días que marcaba nuestro contrato de protección, el día 90 ya estabas al garete. Fue cuando comenzó a notarse la ausencia de las uniones, de las mutualistas, porque desgraciadamente el trabajo quedaba sin ninguna protección. El servicio médico se lo daban porque, bueno, de hablar, ¿verdad? La familia en la vil calle, sin sueldos del trabajador, sin poder desempeñar su puesto, hasta que llegaba, haciéndole el favor, la incapacidad del servicio médico. Y a veces el trabajador a gatas, con muletas, iba a presentar el servicio para poderse reamparar, si es que lo admitía el departamento médico, ¿no? No, era un vía crucis loco. Pidió aumento de salarios para todos los rieleros y el gerente contestó. Vallejo pertenecía, si mal no recuerdo, a la sección 13 de Matías Romero. Él era mensajero de Express, me parece. Era una persona muy sencilla, que ocupaba mucho su tiempo en enseñar a leer y escribir a trabajadores que no lo sabían. Cuando se da el movimiento, lo empieza a dar Luis Palma, precisamente de la sección 13, pero quien tuvo el valor, la fuerza para enfrentar en sí la lucha fue el propio Demetrio. Por lo tanto, en la convención, en la sexta convención ferrocarrilera, a la que se convocó en ese entonces, fue Demetrio el elegido para encabezar esa lucha. Nuestro compañero Vallejo no era un potentado, económicamente hablando. Es más, su puesto no era ni siquiera del ingreso de un conductor, de un maquinista. Él era empleado de transbordo, o sea, de los que trabajaban en el Expreso, en las valijas de correo y esto y lo otro más allá. Entonces no era una persona ni muy preparada tampoco, lo cual quiere decir que tenía asesores, tenía hilos que lo estaban manejando. Único líder que no hemos vuelto a tener otro líder como ese. Nunca. Pasará mucho tiempo, pero yo creo que ya no, porque ya no hay sindicato, porque al desaparecer ferrocarriles, desaparece el sindicato. Y así pasaban los días, no se llegaba a un arreglo, ni intervino el presidente. Por un lado eran económicos. Se reclamaba un aumento de 300 pesos que posteriormente fue reducido a
250 pesos. Y el segundo motivo de la lucha fue ya un motivo político, es decir, el desplazamiento de toda la dirigencia sindical que nosotros catalogábamos de charros. Bueno, el vallejismo se estuvo generando, no nació de la noche a la mañana, se estuvo generando muchos años, precisamente por la condición del sindicato ferrocarrilero. Cuando perdió su esencia de la defensa de los trabajadores, que se volvió política, entonces ya la política desvirtuó las cosas, desvirtuó la moral misma de los trabajadores, la disciplina, el respeto entre ellos mismos. Nosotros no teníamos antes médico ni medicinas para la familia, no teníamos hogar, la casa, ¿sí? Entonces, y principalmente subir el sueldo. Antiguamente, pues no tenía, el sueldo estaba más bajo, y con él nos aumentaron. Aunque no toda la gente era simpatizante de él, porque pensaban que era comunista, bueno, traían esa cosa, ¿verdad? Pero sí él nos ayudó bastante, porque no teníamos servicio médico para las familias. Y entonces no teníamos casas como ahora, que empezaron a dar casas a los ferrocarrileros. En esa época fue precisamente por él. Pueden hacer lo que gusten, pero no doy tanto aumento. Con usted a la cabeza se pierde este movimiento. Se giraron instrucciones. Que ya tenía años de descontento a nivel nacional y en las secciones del sur del país, en la 13, específicamente en la sección 13 de Matías Romero, fue donde afloró la situación. Veracruz, la 25, también tenía muchos simpatizantes. Bueno, el sur afloró el movimiento, se dijo vallejista, pero se llamó Plan del Sureste. Ahí, lógico, mi compañero Vallejo no tenía capacidad intelectual para ser jefe de un movimiento de esta naturaleza. Se tuvo que asesorar de gentes que conocían al dedillo el movimiento obrero, sobre todo. Valentín Campa se recargó a la izquierda, porque los gobiernos eran de derecha. Lógicamente, el enemigo natural era la izquierda. Y los que asesoraron a Vallejo eran izquierdistas. Surgen una serie de comisiones que se dispersan por el sistema para plantearle a los trabajadores lo que habían denominado Plan Sureste. Y bueno, aquí en Aguascalientes, la llegada de los comisionados, si mal no recuerdo, fue el 20 de junio de 1958. A la salida de los talleres, y ya tenían un equipo de sonido, nos empezaron a plantear la situación tan difícil por la que estábamos pasando, la necesidad de la unificación de todos los trabajadores y también la necesidad de la lucha, porque de otra manera no se iba a conseguir las peticiones que se estaban haciendo. Entonces vino ese movimiento que queríamos aumento, vino primero una comisión allá del sur a decir que queremos hacer los paros y que esto, que lo otro. Sí, cómo no, se apoyamos. Se dividió la República en 4 partes, ¿sí? Se partió en 4 partes, norte, sur, oriente y poniente. Entonces, a cada lugar mandaron unos representantes con las propuestas, ¿sí? Para darnos las propuestas, ¿sí? Entonces, se dividió en cuatro partes. Yo recuerdo algunos de ellos, principalmente don Demetrio. Después había un tal Godínez.
En los primeros paros se da la intromisión del ejército. Fue precisamente en el segundo paro, me parece, cuando el señor Alfredo Beltrán, que era el ayudante del superintendente, pasó acompañado de oficiales del ejército y un piquete de soldados a cada departamento para conminarnos a que continuáramos trabajando, o de lo contrario abandonáramos las instalaciones de los talleres. Y bueno, pues la respuesta en todos los departamentos fue de que no se iba a continuar trabajando, que se iba a continuar en los paros. Esa huelga fue muy bonita porque hubo mucha unidad. Fue muy crítica esta situación realmente, porque se empezaron a desplazar sobre todo gente ligada a Gomezeta, gente ligada a un diputado de apellido Béjar, Béjar Jáuregui, me parece, y a Moreno Cárdenas, que empezaron a hacer toda una labor con sus corrientes, ¿verdad? Si es con la corriente del 14 de octubre, y Gomezeta con la corriente de él, que era el Hidalgo 96. Después empezó Vallejo a levantar bonos con la gente, ¿verdad? A organizarse, hasta que hizo el movimiento nacional y lo ganó. No solamente la empresa, sino, por ejemplo, la Concanaco, la Concamín, estas organizaciones patronales, bueno, tachaban el movimiento de comunista. Llegó a tal grado de que, por ejemplo, una representación rusa que había aquí en México fue echada del país, acusándolos de que ellos estaban en contubernio con el movimiento. El movimiento tuvo la virtud de aglutinar a su alrededor y con la simpatía no solamente de los ferrocarrileros. Entraron maestros, a pesar de que el sindicato de maestros estaba alineado en el partido oficial. Entraron médicos, entraron electricistas, entraron petroleros. Claro que los que entraron llevaban la directiva de los inconformes. No eran los secretarios reconocidos por la Secretaría de Trabajo las que iban a encabezar sus movimientos. Era la disidencia. Aquí, por supuesto, quienes encabezaban la dirigencia en el sindicato, la gente del 14 de octubre, pues ponía obstáculos tras obstáculos. Gran ejemplo nacional, la actitud de los rieleros. Nunca pudimos hacer sesionar o reunirnos así para discutir el problema. No lo pudimos hacer. Veían un grupo de jóvenes o de hombres en la calle, los separaban, los
soldados porque pensaban que estaban preparando algún movimiento contra la empresa, ¿verdad? Andaban a caballo los soldados y a toda la bola que llegaban, mire, aventaban porque los correteaban unos caballos. Por ejemplo, cuando intentamos llegar cerca del sindicato para reunirnos al frente, no entrar, sino al frente, llegó la caballería y con el sable nos dispersaron. Después se hizo otro intento en lo que es el fraccionamiento Primavera. Ahí nos citó el compañero Ángel Venegas Ahumada. Y pues sí, nos reunimos todos, pero desgraciadamente llegaron 2 camiones, si mal no recuerdo, como con unos 80 soldados, colocaron ametralladoras en posición de tiro, y los oficiales del ejército amenazaron a toda la dirigencia vallejista y a todos los que estábamos allí reunidos. Llegamos al paro total, porque primero fue devorado, bueno, fue paulatinamente subiendo de tiempo, y llegamos al paro total. Pero hubo muchos esquiroles, mucha gente que entró, a raíz de eso entró y se quedó. Y muchos de la calle los embarcaron para que trabajaran, porque el personal de base no quería, y se quedaron algunos a trabajar. Estamos hablando ya de un esquirolaje por parte del ejército, y es cuando el gobierno decreta prácticamente la requisa de ferrocarriles. Estamos hablando también de un hecho tan vergonzoso de un sujeto de nombre Manuel Flores, me parece, que era yerno de un general, y que por ese hecho se hizo acompañar de soldados y pistola en mano fue a sacar a trabajadores trenistas para que empezaran a mover los trenes. Fuimos un grupo de compañeros, pues que propiamente salimos al frente para que el movimiento, la huelga, pues no se efectuara, que no se parara la línea. Entonces, don Roberto Díaz era el representante que es de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, de la SATM, y él ofreció trabajadores que a mí no me consta también, pues se supo, se corrían las voces, que ofreció trabajadores para reemplazar los que salimos. Roberto Díaz había ofrecido trabajadores para que fueran a servir de esquiroles a ferrocarriles. Esto nunca se hizo. Chalío y Eliseo Paz, que iban a visitarme en convivios a la casa de San Marcos, ya murieron los 2. Esos eran albañiles acá afuera. Entraron de la calle al ferrocarril. El ejército nos acompañó para defendernos. Pero la persona que me llamó fue las autoridades, el señor Romo Chávez, que repito, el señor López Sánchez. Incluso me dijeron que yo qué sabía hacer para iniciar a colaborar. Y había un compañero que tenía más derechos que yo, mucho, y él fue mayordomo general, y él fue esquirol. Y entonces él entró, ahora sí que entró directamente a la carpintería, y con esos derechos le reconocían. Y a mí no, pues yo fui desde que entré, mis derechos los hice a base de auxiliar y de andar en diferentes departamentos. Los esquiroles básicamente eran los propios trabajadores, que no quisieron sumarse al movimiento al final. Era gente tanto del 14 de octubre como del Hidalgo 96. Y
alguna gente de fuera, muy pocos por cierto. Y muchos, tanto así que ya no regresaron hasta al año, medio año regresaban hasta que no suplicaron y arreglaron. Quienes detentaban todavía el poder sindical alegaban que las elecciones tenían que hacerse ajustadas al estatuto, lo cual implicaba que la elección quedaba en manos de ellos mismos. Ellos se convertían pues en parte, en juez y parte de ese proceso, algo que no fue aceptado. Finalmente se aceptaron las elecciones ante las presiones del grueso de los trabajadores en todo el sistema, y las elecciones se hicieron, saliendo triunfador Demetrio Vallejo con 57,000 votos más o menos. Los contrincantes, pues aquí sacaron como 6 o 7 votos. Gran ejemplo nacional, la actitud de los rieleros, se están sacudiendo el yugo de sus líderes rastreros. Decía Demetrio Vallejo, que encabezó el plan sureste, este conflicto lo gano, aunque la vida me cueste. Unificó a las secciones en menos que canta un gallo y se lanzó al movimiento con más ímpetus que un rayo. Con todos los delegados que mandaron las secciones, se le presentó al gerente a hacerle sus peticiones. Pidió aumento de salarios para todos los rieleros y el gerente contestó: no dispongo de dinero, el aumento que usted pide es petición fabulosa, baje usted sus pretensiones y arreglemos la cosa. 350 pesos, dijo Demetrio Vallejo, o nos vamos a la huelga, aunque nos cueste el pellejo. Pueden hacer lo que gusten, pero no doy tanto aumento. Con usted a la cabeza se pierde este movimiento. Se giraron instrucciones para empezar a parar, y todos como un solo hombre demostraron la unidad. Y así pasaban los días, no se llegaba a un arreglo, intervino el presidente, ya todos dejó contentos. Aumentó 215 a cada trabajador, terminando así el conflicto y a trabajar con amor.